sepelios bajo el protocolo de COVID-19, que juntos pues ya van llegando a los 2.000 casos, ¿no? Igual parece que es el caso de las personas que solamente han sido contagiadas. Los reportes que yo estoy recibiendo es que la red hospitalaria está totalmente saturada, que hay personas que ya no se les recibe en los hospitales porque ya no hay espacio para atenderlos, que el llamado hospital CIFCO pues es un elefante blanco porque a pesar de todos los millones que se dice haber invertido en esa infraestructura hospitalaria, la capacidad real para atender pacientes sigue siendo muy baja. Acordémonos que en algún momento Bukele fanfarroneó diciendo que iba a ser un hospital con 1.000 unidades de cuidados intensivos. El sistema hospitalario sabe que 1.000 unidades de cuidados intensivos es una enorme cantidad, pero una enorme cantidad. Pues no lo han cumplido en absoluto. Siguen en acciones de propaganda. Recientemente llegó un contingente de médicos, llamémosle médicos, yo diría más bien un contingente sanitario de España, porque no está claro cuántos son médicos. Allí hay muchos enfermeros y enfermeras, hay mucho personal de apoyo. No está claro cuántos de esas 40 personas son médicos, a un costo muy alto para el país, pero muy alto porque no están llegando de gratis. ¿Cómo es que prefirieron contratar médicos o personal sanitario español a un elevado costo y los tienen alojados en un hotel también muy costoso, con todos los gastos pagados, etcétera, y no recurrir a la cooperación médica cubana, que además de ser una cooperación que ha demostrado en el mundo capacidad y toda la experticia para enfrentar este virus, pues su cooperación con El Salvador no costaría esos enormes cantidades de millones de dólares que ahorita se le están dando a este contingente español. Creo que esa es una pregunta que deberíamos de hacernos. Bueno, ahí ciertamente viene ya la presión externa, la presión del embajador, y vemos que es parte de todo un gran esfuerzo para que a la cooperación médica cubana se le corten las entradas en todo el mundo. Así que creo que definitivamente hay una manipulación de datos, hay una manipulación de cifras, hay una manipulación de gastos, ¿verdad? Porque no está claro. Justamente por eso en nuestro grupo parlamentario el pasado domingo se abstuvo de votar para refrendar una autorización de un préstamo del BID por $250 millones, que se dice que es para la emergencia de salud, pero para salud solamente de esos 250 solo se asignan 30 millones. ¿Para dónde va lo demás? ¿Cuáles son las otras urgencias de la salud? Cuando estamos viendo una situación desesperante donde no hay suficientes equipos, medicamentos, todo lo que es el equipo de protección para los mismos médicos, y todo va orientado a la obra faraónica de Bukele. 30 millones para el hospital CIFCO. ¿Dónde queda el hospital San Rafael? ¿Dónde queda el hospital Saldaña? ¿Dónde queda el Seguro Social? ¿Dónde queda el hospital San Juan de Dios de San Miguel, o el otro de Santa Ana? ¿Dónde quedan los hospitales regionales? El Santa Gertrudis, el San Pedro en Usulután, los hospitales que están en Suchitoto, en Metapán, en Sonsonate, en fin, pura propaganda. Y por otro lado, se sacan de la manga que necesitan 55 millones para un proyecto con el gobierno de Estados Unidos que se llama Fomilenio, pero que nada tiene que ver con la pandemia. Pero entonces sacan de ese crédito 55 millones que debieron haber venido asignados en el supuesto que la derecha aprobó allá en diciembre. ¿Qué quedamos? ¿Es crédito para la emergencia o es crédito para asuntos varios? Pues lo que nos está demostrando es esto último. Entonces no tienen un sentido de prioridad, de urgencia,
cuando las necesidades de la gente son enormes en sentido no solo de salud, sino también necesidades alimenticias, necesidades para desplazarse, necesidades para tener acceso un mínimo a medicamentos y a todo eso. Entonces ya vemos que esta semana empezaron a cortar energía en muchas casas que no han logrado pagar la energía. Para eso deberían de servir estos recursos, para apoyar a las familias en necesidad por la crisis de salud y no por cualquier antojo y no por cualquier capricho, y que esos préstamos que pues al final va a ser una deuda para nosotros, para nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros tataranietos, pues al final no se sepa en qué desagüe de ese entramado corrupto se terminó yendo tanta plata. Francisco. Sí, Sigfrido, algunos detalles de los 30 sanitarios que llegaron de España. Algunos aseguran de que son controlados por el partido español, el partido fascista, derechista, y que pues ellos tienen una fundación, y esta fundación es para la recaudación de fondos, y que de esa manera son utilizados estos médicos. Eso así lo señalaron algunas observaciones, algunas personas enteradas de esta materia. Además de eso, también recordarle a la audiencia de que aquí estuvo el compañero Carlos Castaneda y nos dijo de que habían 1.200 salvadoreños médicos graduados en Cuba y que no están siendo empleados. Pero pasando a otro tema, Sigfrido, con la cuestión de la persecución política en El Salvador, han salido ya otros nombres, como anteriormente vos lo estabas mencionando, al compañero Medardo Sánchez Serén y también Benito, pero también esta semana también se ha incorporado a Banda Piñato, y al parecer la nueva estrategia es dejarlos a ellos sin defensa ante los juicios, los falsos juicios que montando, de estar atacando los abogados que defienden a estos compañeros. No sé si quisieras ahondar más acerca de esto y agregar más elementos de tu parte. Adelante, Sigfrido. Efectivamente, es un dato muy preocupante. El día lunes por la tarde hubo un equipo de policías y fiscales irrumpieron en la vivienda de uno de los abogados que defiende a Banda Piñato. Todos sabemos, Banda Piñato fue la primera dama en el periodo de Mauricio Funes, secretaria de Inclusión Social. Durante el gobierno de Salvador Sánchez Serén mantuvo ese cargo como secretaria de Inclusión Social. Hizo una enorme labor, sobre todo para atender a sectores excluidos, marginados, sectores que no tenían ninguna oportunidad en la sociedad salvadoreña. Mucho trabajo por las mujeres, por defender los derechos y la dignidad de las mujeres, de niños y niñas, de grupos LGTBI, en fin, de muchos sectores excluidos. Y como parte pues, de esa persecución iniciada contra muchos de nosotros, y que representamos todo aquello que la derecha odia y no quiere que vuelva al país, pues a Banda también se le montó un caso donde prácticamente no hay ningún tipo de evidencia que la pueda incriminar. El juez determinó que estuviera en prisión domiciliaria. Desde hace tiempo ya esa medida debió haber sido terminada. No obstante, por más de un año la mantienen de forma arbitraria, retenida en su casa. Los defensores han puesto toda una serie de recursos, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, que pues, se caracteriza por ir, no por la velocidad
de un ratón, sino de una tortuga. Y todos los recursos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de personeros de la izquierda los tienen ahí archivados, guardados, no resuelven. No resuelven el caso de Wanda Piñato, no resuelven el caso de Sigfrido Reyes, no resuelven los amparos, se hacen de la vista gorda y mantienen esa situación de persecución muy gravosa, muy perjudicial para nuestros derechos y para los derechos de nuestras familias. Resulta pues de que en un operativo de policías y fiscales invaden la casa de uno de los abogados y abiertamente dicen que van buscando al defensor de Wanda Piñato. Pues se llevan papeles, no llevan una orden judicial, se trata de un caso evidente de amedrentamiento, de intimidación de la labor de un abogado defensor, y creo que esto es algo escandaloso, es algo que lo que nos está indicando es una escalada en la represión contra aquellos que somos perseguidos políticos del régimen. Ya no les basta perseguir nosotros como personas y a nuestras familias, sino que también quieren y buscan ahora, están persiguiendo a quienes nos defienden, para privarnos del derecho a una defensa, que es un derecho esencial que establece la Constitución y establece todo el marco jurídico internacional de derechos humanos. Quieren asustar a los defensores para que salgan corriendo y no haya después un abogado que acepte defendernos. Yo pienso que esto es algo gravísimo. De inmediato se ha puesto una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Yo espero que el procurador tenga el coraje, que tenga la valentía, que tenga la entereza, que no sea cobarde, que tome este caso como algo verdaderamente escandaloso y que exija responsabilidades. Si no, pues ¿qué tipo de defensor de los derechos humanos tiene El Salvador ahora? Alguien que sea cobarde, alguien que le tiene miedo al fiscal, alguien que le tiene miedo a la fiscalía. Yo creo que mucho hemos luchado como para que lleguemos a tener procuradores que solo están ahí pintados y no hacen la labor para la cual juraron trabajar. Se ha planteado también un recurso de habeas corpus ante la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Yo personalmente no le pongo mucha esperanza a esa sala porque realmente por mi propia experiencia he visto que todos los casos que perseguidos políticos los están archivando bajo 7 candados y 7 llaves. La misma Wanda Piñato había planteado un recurso de habeas corpus hace meses, no lo han resuelto. En fin, pues son acciones que hay que hacerlas, pero también estamos claros que los poderes que finalmente controlan esas salas son poderes que obedecen a grupos muy conservadores, a grupos incluso reaccionarios, y que les conviene mantener esta situación de persecución. El señor fiscal de la República brilla por su ausencia, no dice ni pío, no se pronuncia, no investiga, no dice nada cuando estamos ante un caso verdaderamente inadmisible, escandaloso, que ya está dando la vuelta al mundo, porque afortunadamente los abogados de Wanda Piñato han tenido la valentía de denunciarlo públicamente y de demandar que se dé una investigación y que se castigue a los culpables. Si no, pues estaríamos volviendo a aquellos años muy, pero muy oscuros, de los años 70 y 80, principios de los 90, donde la Guardia Nacional, la Policía Nacional, la Policía de Hacienda, elementos del Ejército, invadían cualquier vivienda, casteaban, capturaban, sin ningún tipo de orden judicial, sin ningún tipo de base legal, ¿verdad? Es realmente indignante y condenable. Yo esperaría y les pido a los que escuchan este programa que no nos quedemos callados, que denunciemos estas arbitrariedades, estos atropellos, estas violaciones
pero abiertas,